Romanos capítulo 3, verso 21. Pero antes de la lectura, yo tengo una pregunta. Y yo creo que la pregunta es tan sencilla que la respuesta todos la tienen. ¿Qué es un regalo? Algo que uno da, me sonó a lo mismo. Algo que no nos cuesta, algo exclusivo. ¿Qué más? ¿Qué es un regalo? Todos saben que es un regalo, pero ¿cómo expresamos? ¿Qué es un regalo? Es sencillo. Es algo que nosotros recibimos sin que nos cueste absolutamente nada. Ese es un regalo. Por eso cuando la gente le dice a usted, le tengo un regalo, pues nos alegramos mucho, nos decimos, uy, ¿cómo así? Y cuando nos llega la sorpresa también nos ponemos muy felices. Entonces, un regalo es algo que nosotros recibimos sin que nos cueste absolutamente nada. La otra pregunta es, ¿qué es una oportunidad? ¿Cómo podemos nosotros, en pocas palabras, explicar qué es una oportunidad? Por este lado, ¿qué es una oportunidad? Un regalo es una cosa, una oportunidad es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Un momento que hay que aprovechar, dijo Camila, es una puerta que se abre. ¿Qué más? Una oportunidad. Bueno, un volver a comenzar. Por acá escuchamos una más y seguimos. ¿Qué es una oportunidad para usted? ¿Algún día le ha dicho a alguien, oiga, deme la oportunidad? Como un reinicio de algo. No, un regalo es una cosa, una oportunidad es distinta. Entonces, ¿qué es una oportunidad? Es algo que se nos brinda para que aprovechemos y resolvamos lo que sea que tengamos que resolver. Por eso se llama una oportunidad. Amén. Cuando usted dice, oiga, deme una oportunidad, yo explico, quiere decir, oiga, déjeme comenzar de nuevo, ábrame un espacio. Entonces, en la Biblia hay regalos, pero en la Biblia también hay oportunidad. Y cuando hablo de regalo y oportunidad, en este caso, ambos hay que recibirlos. ¿Por qué? Porque tanto la oportunidad como el regalo vienen de Dios. Y vienen con un propósito específico, y es bendecir a la vida de los seres humanos. La oportunidad y el regalo. Cuando usted le dice, Dios, dame una oportunidad, usted le está diciendo, abre de nuevo la puerta y yo la sabré aprovechar. Pero el regalo, muy poco nosotros lo pedimos, es algo que nos llega por sorpresa. Y Dios también nos ha dado regalo a nosotros. Y a veces nosotros como hijos de Dios no distinguimos la oportunidad del regalo y no sabemos aprovechar el regalo o la oportunidad que Dios nos brinda simplemente porque dejamos pasar todo desapercibidamente. Hoy vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 3 versículo 21 y vamos a estar mirando algunos textos de este pasaje. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Ya están leyendo conmigo allí? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? O sea, dice allí, no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿Es también Dios de los gentiles? Ciertamente también lo es de los gentiles. Amén. O sea, Dios no es solamente Dios de los judíos y Dios no es solamente Dios de los gentiles. Es Dios tanto de los judíos como de los gentiles. Porque Dios es uno y el que justificará por la fe a los de la circuncisión
y por medio de la fe a los de la incircuncisión. El versículo 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Aquí Pablo está hablando a los judíos, pero recuerden que cuando se trata de la fe se tienen judíos y gentiles. Ya nosotros sabemos que los judíos son los conocidos hebreos que vienen prácticamente desde Abraham y luego todo esto toma forma en Isaac, en Jacob, en José y así sucesivamente en los patriarcas. Y Dios se manifestó a este pueblo, por llamarle así, con su poder y se dio a conocer en este pueblo con exclusividad y a él le manifestó su gloria. Y a través de este pueblo, los hebreos, el Señor se muestra también a todas las naciones del mundo. Pero la nación en donde realmente hubo una manifestación y una comunión directa con Dios fue la de los hebreos, o sea, conocido como los judíos. Así nos muestra la Biblia que comienza todo a través de, desde Adán prácticamente, pero todo toma forma con Abraham. También vemos la manifestación de Dios en Noé, que también es un patriarca, y allá Dios trata también con Noé y por medio de Noé después trata con el resto del mundo. Ahora, siempre los judíos han sido el pueblo de Dios, pero también ellos han sido frecuentados por otras personas que no son judíos, pero que son seres humanos creados por el Señor. Ellos han aprendido a conocer a Dios según sus culturas, pero cuando se acercan al pueblo de Dios, allí ellos dan a conocer al único Dios como a ellos se les ha manifestado y parte de aquí el conocimiento de Dios entre los gentiles. Ya en los tiempos de Jesús habían gentiles, o sea, prácticamente desde la creación del mundo existen pues las otras tribus, las otras razas, pero en los tiempos de Cristo ya se habla más abiertamente y la diferencia entre judíos y gentiles. Y el tema se aborda porque los judíos, a pesar de ser el pueblo de Dios, le han fallado a Dios. Los hebreos, a pesar de ser el pueblo a quien Dios se manifestó con poder, ellos han fallado a Dios, han sido desobedientes, han ido en contra de la ley que Dios les dejó a ellos, no la guardaron, pero aún así ellos se siguen creyendo el pueblo especial, el pueblo que halló gracia, el pueblo de Dios, y menosprecian, escuchen bien, los otros pueblos. Menosprecian las otras razas distinto a ellos, al punto que dice la Biblia que llamaban las razas diferentes a ellos, las reconocían como perros. A los gentiles se les llamaba perro, ellos le decían perro a los gentiles. Amados hermanos, cuando Cristo viene a la tierra, muestra que tanto el judío como las otras tribus del mundo, las otras razas, han pecado contra Dios. Y cuando Dios habla de un juicio, es sin acepción de persona. Incluye a judíos, incluye a gentiles, incluye a griegos y al resto del mundo. Por eso cuando Cristo viene a la tierra, enseña que Dios es Dios de todos. Y como está escrito en el Antiguo Testamento, el alma que pecare, esa morirá, sin acepción de persona. Pero aquí en este pasaje Pablo quiere hablar a los judíos diciéndoles que las normas de ellos nunca sirvieron para salvar, aunque Dios les ha dado los mandamientos para que los vivan y sean su pueblo, sean santos y sean salvos. Jamás los judíos pudieron cumplir con la ley de Dios, lo que los pone también en una situación vulnerable de juicio y condenación y separación del Señor. Cuando Pablo toma la palabra, él comienza diciendo, pero ahora aparte de la ley, le dice a los judíos, aparte de la ley que el Señor les ha dado para que ustedes sean salvos, para que ustedes lo agraden, aparte de la ley se ha manifestado la justicia ¿de quién? De Dios. Y esa manifestación de la justicia de Dios viene siendo Cristo mismo. Cristo vino para manifestar la justicia de Dios, pero Cristo también se convierte en la justicia de Dios. O sea, las dos cosas. Vino a manifestar la justicia, vino a ponerle firmeza, vino a cumplirla, pero cuando el hombre no cumple la justicia de Dios, no guarda la ley de Dios, Cristo tiene que guardar la ley de Dios. Y cuando Dios tiene que castigar porque el hombre no guarda su palabra,
El juicio de Dios no cayó sobre los hombres, sino sobre Jesús. Entonces Cristo se convierte en la justicia de Dios. Vino para manifestar esa justicia, pero también vino para convertirse en la justicia de Dios. Por eso, cuando ya Cristo se convierte en justicia de Dios, Él tiene autoridad para declarar libre al culpable. O puede también culpar. Cristo hacía juicio, Cristo juzgaba. Y recuerden que en la mayoría de sus enseñanzas, Él estaba enseñando del reino de Dios, pero cuando se manifestaban algunos problemas, el Señor Jesús hacía juicio, porque Él es justicia, la justicia de Dios. Ahora vamos a resaltar algo importante. Aquí en este pasaje se habla de fe, justificación y gracia, en el pasaje que acabamos de leer. Fe, justificación y gracia. Ahora bien, ¿qué es la fe? La fe es la oportunidad que Dios le brinda al hombre para que por medio de ella pueda alcanzar gracia, pueda alcanzar misericordia, pueda alcanzar sus promesas, pueda alcanzar su perdón. Entonces Dios ha establecido muchas bendiciones, también regalos, y los ligó a la fe. Todo esto será posible, todo esto lo podrán recibir, todo esto se puede alcanzar si pueden creer. Observe, Dios ligó, sujetó muchos valores, muchas bendiciones a la fe. Y la fe se convierte en una oportunidad para nosotros aprovechar y recibir la gracia que Dios está manifestando para salvación a nuestras vidas. Así que hoy le quiero decir a los hermanos, lo mínimo que debe haber en nosotros es fe. Hay cosas que no se van a ver entre nosotros porque no comienzan por allí, comienzan por la fe. Y si el principio de la fe está en nosotros, partiendo de allí, vamos a ver la gloria de Dios. Así que hay que comenzar a creer, amados hermanos. Hay que comenzar a creer. Ahora, la fe es tan especial que dice la Biblia que la fe tiene el poder de mover montañas. La fe mueve la mano de Dios. La fe hace que las cosas que no son lleguen a ser. La fe es poderosa. Muchas cosas que no vemos, que no están entre nosotros, que no hemos podido alcanzar, quizás es normal que esto suceda, porque todo esto está ligado a un principio, y si el principio está fallando, pues las demás cosas van a fallar. Así que debemos comenzar ¿por dónde? Por creerle a Dios, por la fe. Debemos de comenzar por ser creyentes, porque las cosas que son, si no creemos, es como si no fueran, porque no las veremos, porque no hay fe en el corazón. Entonces, en este pasaje tenemos fe, tenemos también justificación. La justificación o la justicia de Dios se manifiesta para poner orden. La justicia de Dios es para llamar las cosas por su nombre. La justicia de Dios es para poner todo en el lugar que le corresponde. Y la justicia de Dios se ha manifestado. Por eso dice el versículo 21, pero ahora aparte de la ley, que es la que condena al hombre, pero también la que lo relaciona con Dios, aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo así que hay una manifestación de algo distinto a la ley de Dios? Claro, la justicia de Dios ya se resume toda en la persona de Jesús. Lo que pone la justicia de Dios por encima de la ley, no vino a abolirla, pero vino a darle brillo, a poner la ley en su lugar, a darle el lugar merecido. Y cuando la ley es colocada en el lugar merecido, hay de nosotros los moradores de la tierra porque no cumplimos con la ley de Dios. Y eso vino a hacer Jesús, a darle el valor merecido a la ley. Se lo dio de tal manera que él mismo la guardó, ya que nadie la podía guardar, Él la guardó. Y la guardó por nosotros, por nosotros. Pero además de guardarla, de todas maneras la paga del pecado es. Y como el hombre no la guarda y le ha fallado a Dios, aunque Él guardó la ley, ¿qué pasa con el hombre? En su pecado morirá. Pero hay muerte natural y hay muerte espiritual. La muerte natural ya es común en todos nosotros desde la caída de Adán. Pero la muerte espiritual también parte desde allá, pero ya llegó la solución por medio de Jesucristo. Ahora, por medio de la ley se resolvía ese problema del pecado, aunque no para siempre. Pero ahora por medio del Cordero de Dios se resolvió el problema para siempre.
Pero todo el que quiere ver este resultado tiene que acercarse ¿a quién? A la justicia de Dios, que es Jesús. Y cuando nos acercamos a Jesús, Él nos ve culpable, nos declara culpable, pero a la vez nos justifica, que significa declarar libre al culpable. O sea, Cristo jamás aplaude al pecador. Jamás le dice, oiga, yo soy Jesús y usted pásela bueno, yo soy el que lo entiendo y el que perdono. Mire, jamás el Señor aplaude al pecador. Jamás dice que está de acuerdo con él, sino es que por su amor, Él lo perdona. Pero recuerde que el que se hace amigo del mundo y del pecado se constituye en enemigo de Dios. Así que no confundamos las cosas. Que vivimos mal, nos portamos mal, hacemos mal y decimos es que Jesús me ama, Él me perdona, Él me entiende, solo es que Él es mi Dios. Te estás metiendo en camisa de 11 varas, decimos en Colombia. Jesús jamás va a aplaudir la vida del pecador. Mire, tan mal está el hombre con Dios. Y es tan cierto que Jesús no acepta al pecador en su condición de pecado, que lo declara libre, aunque sea culpable, para no destruirlo, dándole una oportunidad para que se corrija. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Fue y pagó nuestra culpabilidad, fue y pagó esa deuda que teníamos, tanto en el reino de las tinieblas para con Dios también, la pagó para que hoy nosotros seamos libres. Si Él no hace esto, el hombre vería las consecuencias de su pecado y Dios no se la iba a rebajar. Gracias a Dios por Jesucristo. Así que aparte de la ley, ahora se ha manifestado también ¿qué? La justicia de Dios. ¿Para qué? ¿Para que el hombre sea feliz? No, para mostrarle al hombre el lugar que ocupa. Y el lugar que ocupa el hombre es un lugar de perdición. Pero Jesús en su amor y en su misericordia, dice la Biblia que se presentó Él mismo como propiciación, ahí lo leímos, ante Dios con su sangre. Y la presenta delante de Dios diciéndole, Padre, esta sangre es un nuevo pacto y lo hemos leído. Esta sangre significa que el pecador, o sea, que el pecador ya es libre porque aquí con esta sangre se paga la culpabilidad del hombre. Si el hombre tenía que morir, aquí está la sangre que representa la muerte de ellos. Eso no quiere decir que es que el hombre iba bien. Estaba tan mal que Cristo tuvo que presentarse como propiciación, llevando su sangre como pacto, diciéndole, un pacto no se puede quebrantar. Y con esta sangre pactamos, Padre, entre tú y yo, la libertad de los humanos, de los seres humanos, de los hombres. Y la libertad de ellos es que les perdones, que no tengan que morir y ser destruidos para siempre por su pecado. Aquí está la sangre que salda la deuda. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que debemos de dar gracias a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. Hermanos, no importa qué tan lindo nos miremos en el espejo, el pecado no se puede ver en el espejo, porque es un asunto espiritual. Pero ante la presencia de Dios, es tan oscuro y tan tenebroso como las mismas tinieblas. Tanto que la Biblia le asigna olor al que es santo y es justificado, y olor al que es pecador y vive bajo condenación. Y la Biblia habla de olor de vida para vida, que es olor a Cristo, y habla de olor a muerte para muerte, que es el que vive bajo la potestad de las tinieblas. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es uno de los grandes privilegios que Dios le permite al hombre para acercarse a Él y alcanzar sus promesas, alcanzar sus bendiciones y recibir el regalo de Dios. La fe, pero es por fe. Si ustedes dicen maravillas y no creen, no van a ver la gloria de Dios. Debemos creer. Nada de lo que hay en este mundo va a resolver las cosas que se resuelven solo por fe. Es más, la vida del ser humano se resuelve por fe. Ahora se dice, observe, voy a adelantarme un poquito, por gracia soy salvo, pero la gracia sola no nos salvará si no creemos. Porque para que la gracia nos alcance y seamos salvos, tenemos que creer en el Salvador. Entonces tú aportas fe y la gracia de Dios nos cubre para salvación. Mira el poder de la fe. Por eso dice Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta frase cubre muchas cosas.
Sin fe es imposible. Yo pregunto, ¿será que la fe se va a veces del corazón? ¿Podemos perder la fe? ¿O la fe es algo que siempre se mantiene allí? Ay, hermanos, a veces toca trabajar tan duro con nosotros al punto de llevarnos a creer. O sea, lograr que las personas puedan creer es un trabajo tan arduo y tan profundo y complicado a la vez. Porque aunque le ponemos todas las herramientas en las manos y aunque le arrojamos luz y le mostramos salida, si no logramos que la persona crea, todo se ha perdido. Todo se ha perdido. Partamos de alguien que dice yo no puedo, pero usted sabe que sí puede. Y usted dice no diga eso, usted puede. Y dice no puedo. Y usted dice, ¿cómo que no? Si yo le veo las habilidades. Conozco personas en peores condiciones que usted y pueden, usted puede. Y dice, pues ya verá, pues yo siento que no. Convénzalo. Tocas un trabajo partiendo de la psicología, partiendo de lo que es la parte espiritual, tratar la parte emocional, todo el ser, para convencer a esa persona de que puede. Y cuando ellos descubren que pueden, lo hacen y lo logran. Uno de nuestros trabajos es convencerlo a usted de que las cosas son posibles, así lo dice la Biblia, pero si cree. Ahora, ¿cómo vamos a llevarlo a creer? Probándole por las Escrituras que sí se puede, que la oportunidad está allí, se trata de tomarla y aprovecharla. Pero hay que creer. Y a veces la fe no se activa si no hay una relación. En otras palabras, me pueden hablar muy bonito de Jesús, pero si yo no me doy la oportunidad de conocerlo, que me enseñen más, que oren por mí, no me doy la oportunidad de orar, no me congrego, no leo la Biblia y no tengo momentos, espacios de meditación para que Él empiece a tratar conmigo. Si yo no puedo tener ese espacio y no siento su presencia, no puedo sentir su bendición, pues yo no voy a creer. Pero si yo me doy la oportunidad, algo va a suceder porque es un asunto espiritual y es real. Yo voy a creer porque voy a sentir lo que me están diciendo. Voy a vivir lo que me están diciendo y digo, es verdad, ya voy a creer personalmente. En la Biblia, cuando se trata de la mujer samaritana, cuando ella habló de Jesús, dice la Biblia que algunos creyeron, pero ellos fueron ellos mismos a corroborar lo que esta mujer decía acerca de Jesús. Y cuando llegaron allá, vivieron la experiencia de primera mano con Jesús, hablaron con Él, Él les ministró, ellos sintieron el poder de Dios, sintieron la gracia de Dios. Y saben, cuando volvieron y se encontraron con la mujer, dijeron, mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, sino que nosotros mismos hemos venido, hemos visto y creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero ellos se dieron la oportunidad. El problema de muchos de nosotros es que solamente oímos, mas no construimos. Y la bendición está allí. Desde que el Señor mandó a predicar, así está estipulado y así va a funcionar y funciona. No le va a fallar a nadie porque es lo que Dios ha mandado a hacer. Y todos los que han creído han visto la gloria de Dios. Pero se trata de creer. Entonces, en este pasaje estamos hablando de ¿qué? De la fe. Porque la palabra fe aparece aquí varias veces. Dice primeramente que la justicia de Dios fue anunciada por la ley. O sea, hablaba de que un día vendría un Salvador, vendría el Hijo de Dios. Pero también los profetas hablaban de que un día vendría. O sea, fue anunciado por la ley, escrito en la ley, pero también anunciado por boca de profetas que se iba a manifestar la justicia de Dios. La que iba a poner todo en su lugar, todo en su lugar. Mira, amados hermanos, si Cristo no muere, Él mismo se convierte en la condenación de nosotros, porque Él es la justicia. Y si Él vino a hacer justicia y a darle el lugar merecido a la justicia, Él sabe que el hombre debe ser condenado. Y es tan claro que Él lo sabe, que aceptó la condenación del hombre, pero Él mismo pagó por el hombre. Así que el mismo Señor vino y no pudo evitar la condenación. Por eso dice Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por eso es que Él es el vicario, el sustituto. Los que han estudiado aquí el Evangelio con nosotros conocen lo que significa esto, vicario, sustituto, el que toma el lugar de otro. Isaías dice que
que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, Dios en sí no fue que perdonó, él ejecutó el juicio. La diferencia es que el juicio no cayó sobre nosotros, el juicio cayó sobre Jesús. Pero el perdón ya aparece cuando no nos castiga a nosotros, pero lo pone el juicio sobre Jesús. Amén. Ahí ya vemos el perdón. Pero ese perdón también se convierte en ¿qué? En una oportunidad para que nosotros nos pongamos a cuenta y no veamos condenación, sino que tengamos vida eterna. Gloria a Dios. La vida en Dios es bonita. Diga, la vida en Dios es bonita. Y créame que es bonita, amados hermanos. Qué triste uno vivir en un mundo que se ve tan brillante, pero que nos tiene engañados. Engañados porque cuando ya venimos a ver el resultado de nuestra vida, del mundo, es una vida de condenación. Es una vida de perdición. Tome su Biblia y lea conmigo. Tome su Biblia, por favor, y vamos a leer el versículo 22 en adelante. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su ¿qué? ¿Quiénes fueron justificados gratuitamente? Y la frase gratuitamente, ¿no les suena a regalo? O sea que fuimos justificados sin pagar nada. O sea, justificado quiere decir que éramos culpables. Le hicieron el juicio y dice arriba dice el juicio, por cuanto todos pecaron, arriba lo está diciendo. Por cuanto todos pecaron, y ese todos se le está diciendo a los judíos, aunque ustedes se crean mejor que los demás, el veredicto de Dios es que todos son pecadores aquí en la tierra. Todos. Y por cuanto todos pecaron, ¿qué pasa? Además de ser pecadores, fuimos destituidos. ¿Qué significa destituir? Echar, expulsar, desechar y todo lo que vaya por ahí. Todo ser humano fue expulsado, fue desechado de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es pecador. ¿Y cuál es la condición del pecador? Terrible. ¿Qué hacen los pecadores? Diga, toda clase de males. Eso hacen los pecadores. Y algo así, con un carácter así, no puede estar cerca de Dios. Porque Dios es santo. Y Él no vive en injusticia ni contempla la maldad. Y exactamente la vida del hombre es injusticia y maldad. Hay otras escrituras que lo dicen claramente, no hay quien entienda, todos se descarriaron a una. Bueno, la Biblia lo dice, veneno de serpiente hay en sus bocas, hay engaño, hay mentira, hay maldad. La Biblia describe, pero aquí dice, por cuanto todos pecaron y de ñapa están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, teniendo en cuenta esto, todos necesitan la justificación, y la justificación, unos la han aprendido por la fe, pero otros la aprendieron por la ley, según ellos. Pero aquí se trata de probar de que la justificación no es por las obras de la ley, sino por la fe. Lo que facilita el camino para todos nosotros, los que no estábamos bajo la ley, ni teníamos la ley para vivirla, ni teníamos un pacto con la ley. Pero Dios es tan bueno que también le facilita el camino a los de la ley, a que no tienen que hacer el sacrificio de guardar toda la ley, ya que tampoco pueden, y mejor se acerquen por la fe, bajo el medio que Dios estableció, que es la justicia de Dios, que viene siendo Cristo mismo. Todos los que son de la fe, todos los que se acercan a Dios por medio de Jesucristo, quedan protegidos bajo este principio de ser justificados por la fe y no por la ley. Por eso es muy triste cuando algunos de los hermanos, después de ser cristianos, se convierten en judíos. Si siendo cristianos no pueden, siendo judíos, menos. Repito, si siendo cristianos no pueden cumplir con Dios,
Siendo judíos, menos. Porque ellos que por naturaleza lo son y les quedó grande. Imagínense nosotros que nacimos sin Dios, sin ley, sin una doctrina. Nacimos en este mundo como se le facilitó a nuestros padres, nos educaron como pudieron y crecimos en el ambiente del momento. Pero los judíos crecen bajo unos reglamentos, bajo una doctrina, bajo unos principios, bajo una ley, bajo una educación, bajo unos rabinos, estudios. Y con todo eso no pudieron, tuvo que venir Cristo. Menos vamos a poder nosotros. Así que nos conviene aceptar el regalo de Dios, nos conviene aprovechar la oportunidad que es por medio de Jesucristo y solo tenemos que creer. Porque el que no crea esto, sea gentil o sea judío, no verá la gloria de Dios. Porque ya todo quedó sujeto fue a la fe. Todo está sujeto a la fe. Así se digan cosas muy bonitas, el principio que abre esta puerta de bendición es la fe. Es la fe. Así que si usted ha creído, gócese y deje que su entendimiento se abra más y brille más. Pero si después de haber creído usted ha perdido la fe y se ha enfriado y se volvió católico, ser católico no es malo si fuéramos católicos, el católico bíblico. Pero hoy día la gente usa la frase católico para describir su comportamiento y carácter. Y allí hay cristianos que a veces se vuelven católicos y guardan solamente la tradición de los cultos, porque ni relación ni comunión tienen con los hermanos, porque hasta eso se pierde junto con la fe. Y guardan la tradición. ¿Cómo sabemos que es tradición? Cuando venimos solamente a hacer presencia, pero no cumplimos con nada de lo que dice la Biblia. Pero aquí el llamado es a que entendamos que hemos sido llamados a vivir algo más que una tradición, es una relación con Dios. Y Dios es experto haciendo cosas nuevas todos los días. A eso fuimos llamados. Es muy peligroso lo que estamos predicando. ¿Por qué? Porque allí está el principio que puede colocar las cosas a la derecha o a la izquierda. Aquí está hablando de la fe que abre la puerta para la justificación y así ser salvos. Pero también se está hablando de vivir una vida sin fe y llevar solamente una costumbre. Y allí no pasa nada. Y cuando Pablo habla de esto, no lo está hablando por los gentiles. Él aquí está hablando por los judíos, que sí tenían la materia prima y no pudieron lograrlo. Ahora él dice, el camino se facilita para los gentiles, pero también para ustedes, porque bajo sus parámetros no ha sido posible, pero si la guardan toda, como está escrito, pues lógico que será posible. Lógico que será posible. Ahora, una es la ley, otra es la fe. Y la fe opera tanto en los que viven bajo la ley, pero también opera en los que viven fuera de la ley. Porque un gentil puede creer. Y alguien que vive bajo la ley, un judío también puede creer. Pues los judíos creen en Dios. Pero había una mujer sirofenicia que no era judía. Y el Señor habló con ella. ¿Recuerda la mujer que vino porque tenía una hija con un espíritu, un demonio que iba a decir yo que un espíritu endemoniado? Imagínese usted cómo será eso. Más que diablo. Un espíritu endemoniado más que diablo, ¿no? Terrible. Vino esta mujer porque tenía una hija con un espíritu maligno. Maligno. Y ella llega a hablar con Jesús. Y ella le dice, Señor, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un espíritu maligno y vengo a buscar misericordia. El Señor le dice, no es justo dar el alimento de los hijos a los perrillos. En otras palabras, Él está probando también su fe, porque es que la fe es la que cambia las cosas. Si ella vino es porque cree. Él prueba su fe. Le dio a entender, este privilegio es para los judíos. El privilegio de ver la gloria de Dios es para ellos, no para los perrillos. Ellos no se ofendían porque ellos eran reconocidos como perros de parte de los judíos. Ella dice, Señor, pero aún los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de su amo. Acepto mi condición de perrillo, pero dame una migaja y eso será suficiente. Y el Señor le dijo, mujer, grande es tu fe.
ve porque tu hija es libre de ese espíritu. Y dijo, ni aún en Israel he hallado esta fe. Mire, ni siquiera en los hijos de la casa real he hallado una fe como esta. El poder de la fe va por encima de los principios de ser hijo. Diga, ¿todo es posible? Si puedo creer. Porque la fe mueve montañas. Entonces, aquí habla de esa manifestación. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra del Señor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, ya no van a ser condenados, ¿cierto? Porque fueron justificados. Fueron declarados libres de la culpa que tenían. Y dice que fue gratuitamente. ¿Cuánto cuesta esto? Nada, solo debemos creer. Hermanos, necesitamos que Dios nos declare libre de nuestra culpa. Eso pesa mucho. Lleva a la condenación. Amén. Pero en esa justificación gratuita, que fue por medio de la gracia, también la palabra de Dios nos sigue hablando de una forma muy maravillosa, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la redención? Nos redimió. Nos redimió fue que Él tomó nuestro lugar, prácticamente nos compró, pagó y nos dejó libre. Se puso de nuestro lado, para ser más claro. Se puso de nuestra parte, cubrió nuestra falta. Nos redimió. Por eso debemos amar a Jesús. De verdad que sí. No se trata de amarlo por una orden, se trata de amarlo porque lo conocemos y vemos cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Así que si debemos de ser fanáticos de alguien, debemos admirar a alguien, debe ser Jesús. Y esto te tiene que llevar a leer la Biblia para conocerlo más. Ese poco tiempo perdido y horas perdidas, métase a leer la Biblia, al menos el Nuevo Testamento. Sepa de Jesús, explore, investigue, conozca. Trate de entender que Dios le da iluminación, llénese de la palabra, o sea, llénese del conocimiento de Jesús, comprenda su amor, comprenda su gracia, comprenda su bendición, recíbala. Es por medio de Jesucristo. Y cuando nos dicen que solo en Él y por medio de Él son las cosas, debemos de sacar tiempo de calidad para conocer más sobre Él. Es que lo que nosotros queremos no se da chasqueando los dedos. Hay un proceso eterno, largo, de milenios, para que eso que nosotros anhelamos sea una realidad. Y sin saber cómo funciona, simplemente lo anhelamos. Y es ir al cielo y estar en los brazos de Papito Dios. ¿No es así? Pero así de fácil. Cuando salga de aquí, me voy al cielo, a los brazos de Papito Dios. Y cuando alguien muere, así sea en desgracia, bueno, ya están los brazos del Señor. Y en los brazos, imagínense. Sin saber, mueren aquí medio diablos o diablo entero y dicen que solo por haber muerto ya cayeron en los brazos del Señor, olvidando que la Biblia habla de una condenación, de un infierno, de un lugar de tormento. Pero ¿cómo es que todo el mundo va a los brazos? ¿Y por qué queremos creer solo una parte? Y eso que no se ve tan claro en la Biblia de caer en los brazos. Entonces es importante tener estas cosas claras. Y aceptemos la gracia de Dios. Recibámosla por la fe. ¿Por qué se recibe la gracia? Espero que no solamente sea una repetición, sino que usted esté entendiendo. Noé halló gracia. ¿Pero por qué? Porque le creyó a Dios. Cuando Dios habló, Noé le creyó. Diga, cuando Dios habló, Noé le creyó. Y como Noé le creyó, vio la gloria de Dios, él y su familia. El resto no creyó y fueron destruidos. Pero todo partió de un principio. ¿Cuál fue? La fe, porque le creyó. Noé le creyó a Dios y caminó con Dios y vio la gloria de Dios. ¿Qué es creer? Creer es aceptar, recibir lo que nos están diciendo, pero aceptarlo, yo lo creo. A mí me tocó entender, para creer que así funciona, que 1 más 1 es 2. Y 2 más 2, pero luego le dicen a uno, 2 más 1
3. 2 más 1 menos 2, 1. ¿Sí ve cómo funciona de bueno? 2 más 1 menos 2. Entonces, amados hermanos, ¿cómo sé que así funciona? Me tocó entenderlo. Y como ya lo entiendo, lo creo. Si yo le digo a usted, mire, van a ir 3 hermanas, 2 niños y un varón, ¿de cuánto les estoy hablando? 3, 2 más 1, 6. Y eso no tiene discusión. Y todo el que aprende el idioma lo acepta y lo cree. ¿Se queda esperando usted cuántas personas? 6, porque usted ya lo entiende y como lo entiende, lo cree y va a esperar esa cantidad de personas. ¿Sí o no? Entonces, es importante entender para luego llegar a creer. Pero usted jamás va a entender si no escucha. Amén. Jamás va a entender si no escucha. Si no escucha, no va a tener fe. Y si no tiene fe, pues no va a haber nada. Si ve que todo va ligado a un principio. Porque la fe viene por... Yo sé lo que les estoy diciendo, hermano. Eso no es que yo estoy usando un juego de palabras ahí desafinados, no. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Y de ahí es donde vemos la gloria de Dios. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea que Dios perdonó todos los pecados pasados por su gracia, pero todo esto fue por medio de Jesucristo. Recuerda que arriba habla de que Él fue como propiciación. Gracias a Jesús y por Jesús Dios pasó por alto nuestros pecados. Y así es libre el judío y así es libre el gentil si puede creer esto. El Señor puede hacer lo que quiera, pero Él decidió sujetar lo que queremos a la fe. Los ciegos: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres, Señor? Que me devuelva la vista. Y él que les decía: ¿crees que puedo hacer esto? ¿Crees que puedo hacerlo? Sí, yo creo, que sea como tú quieres. A otros les dijo: conforme a tu fe. Eso me parece más peligroso y bueno a la vez, porque si la fe es grande, veremos algo grande. Pero si la fe es tan reducida que se reduce a nada, pues no veremos nada. En otras palabras, usted está enfermo y dice: Señor, quiero ser sano. Y Él dice: conforme a tu fe te sea hecho. Y si usted no se levanta, si no se sana, el problema fue suyo, porque Él dijo: recibe conforme a tu fe. Te doy el viajado que necesitas conforme a tu fe. Si usted no recibe nada, pobre de usted. Entonces, es muy importante, todos estos lenguajes son bíblicos. Es muy importante tener fe, es muy importante creer para que veamos la gloria de Dios. El próximo domingo, si Dios lo permite y da vida y tengo yo la oportunidad, miraremos otra parte o la segunda parte. Entonces, la oportunidad es por medio de Jesucristo, se da a través de la fe, a través de la justificación, y todo esto es por la gracia de Dios que abrió el espacio y estableció el tiempo para que todo funcione en ese momento de gracia que Él ha establecido para con cada uno de nosotros. Entonces Cristo colocó su propia vida, su propia sangre y se presentó ante Dios con ella como propiciación por nuestros pecados, diciendo: Padre, aquí está la paga que tú exiges para que el pecado sea perdonado de los hombres. Y me gusta el texto que dice que Dios pasó por alto. ¿Qué es pasar por alto? Dejando ir los pecados pasados. O sea, no los tuvo en cuenta. Es la frase más correcta: no los tuvo en cuenta. Como cuando dice: Padre, no les tomes este pecado en cuenta. No les tuvo en cuenta, o sea, no se los registre. Bórralos, déjalos pasar. De mi parte, déjalos pasar. Eso es declarar libre al culpable, eso es justificarlo, para que sea libre y no condenado, aunque sea culpable. Por eso es tan lindo que aunque el mundo nos condene y aunque el diablo nos condene, si ya Dios nos declaró libre, ¿a quién le vas a creer? Porque si nos vamos a ir con el mundo y el hombre, estamos perdidos. Usted fue perdonado y ellos dicen que no. Usted fue transformado y ellos no creen. Usted tiene a Cristo en su corazón y ellos dicen que usted es un hijo del diablo.
Usted viene a buscar a Dios porque tiene fe y ellos dicen lo contrario. Así que se trata de creerle a Dios para que veamos la gloria de Dios. Hay personas que Dios le habla, pero viene el diablo y le dice, no, yo no creo. No, eso no será posible. A otro perro con ese hueso y coge y le eliminan a usted la fe. Esos son los débiles en la fe. Y Dios está diciendo que sí se puede y que verá su gloria, y otro dice, no la he visto yo en tantos años, ahora usted cómo vive y cómo anda. Esos son los enemigos de la fe, asesinos de la fe. Por eso hay que creerle a quién, a Dios, y el que le cree a Dios ve la gloria de Dios y hace que los incrédulos sean avergonzados. Quedan en vergüenza, amados hermanos, por lo que Dios hace en nuestras vidas. Y es tiempo de que el diablo sea avergonzado y de que los impíos sean avergonzados. Los hijos de Dios viven en bendición. Los hijos de Dios tienen paz en su corazón y fueron llamados a paz, dice la Biblia. Los hijos de Dios deben brillar, deben de andar bendecidos, prosperados. Pero entonces usted tiene que creer en esto. Porque si usted lo que cree es que el cristianismo es, bueno, tristeza, pobreza, y voy allá porque soy pecador, a ver si Dios me perdona y no me echa al infierno, y voy y hago allá un ritual, un culto, y oro, y aleluyeo, y bueno, y ahí voy llevando la vida. Si usted cree que este es el evangelio, qué tristeza, ¿por qué? Porque el evangelio va más allá. Eso parece más bien es una vida del mundo. La Biblia habla y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y el que es libre vuela libre, es alegre, es feliz, se la goza. El evangelio es libertad. Es vida, es oportunidad para que la aprovechemos. Dígale que está a su lado, no permitas que el diablo ni el hombre le quiten el brillo a tu fe. Repítaselo otra vez. No permitas que el diablo y el mundo le quiten el brillo a tu fe. Porque es que ellos no brillan y lo que brilla se ve bonito y se ve de lejos. Y el que brilla es usted en medio de las tinieblas. Pero las tinieblas que viene a opacar, a silenciarle su brillo, a quitarle su hermosura, a quitarle vida. Y cuando ya quedamos como ellos, impregnados de ellos, luego dicen que somos pobrecitos, que no tenemos sueños, que no anhelamos, que no tenemos paz, que dónde está nuestra alegría. Primero nos las opacan, nos las quitan y luego nos critican, porque ese es el objetivo de las tinieblas. Hay un adagio que dice, todos en la cama, pero a mí se me hace que eso es del egoísta. Si yo no lo logro, usted no puede. Y para que usted pueda, yo también tengo que poder. No, eso está mal. No, la humildad. ¿Eso tiene que ver con humildad? No, no tiene que ver con humildad. Ay, hermana Rosa, no se vista tan bonita porque usted nos opaca. Todos en la cama o todos en el suelo. Usted tiene que venir toda remendada porque, pues, no. Si puede brillar, brille, hermana, y enséñale a la gente cómo brillar para la gloria de Dios. Bueno, cuando nos conviene vamos a usar el alagio, todos en la cama, pero es cuando nos conviene porque se trata de nosotros, no hacia los demás. Eso es un alagio egoísta. Amén. Entonces, mire cómo se cierra este pasaje tan bonito. Después de Dios haber pasado por alto los pecados pasados, se le dice a los judíos, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea que ¿quién es el que justifica a los que son de la fe de Jesús? El mismo Dios nos justifica. Pregunta para el judío, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde queda? Queda excluida. Estoy en el versículo 27. ¿Dónde queda? Excluida. ¿Por cuál ley? Pregunta aquí Pablo. ¿Por la de las obras? La respuesta está ahí mismo. Dice no, sino por la ley de la fe. Así que la ley de la fe va triunfando sobre las obras de la ley. ¿Cuántos son de la fe? Todos ustedes son de la fe. Todos somos de la fe. Aquí estamos es por la fe, porque por fe creímos, por la fe caminamos y por la fe estamos obedeciendo. Por la fe estamos peleando la buena batalla. No es por otra cosa, es por la fe. Ahora, amados hermanos, concluimos pues. Suena bonito, ¿no? Ya voy a terminar la prédica. Hoy no usé la frase conclusión yo, la está usando la Biblia.
Y hasta que la Biblia nos diga que hay conclusión, no nos podemos ir. Así que están leyendo versículo entonces 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Diga, ay del judío. ¿En serio? Porque ellos son los de las obras de la ley, no nosotros. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin añadirle más. Y hoy cuando se sacan cristianos de la iglesia es porque usted tiene fe pero debe añadirle las obras de la ley. Y acá dice, usted es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Y qué dicen ellos? Fe y obra. ¿Qué dice la Biblia? Fe sin obra. Camila ha escuchado un gallo que cante claro y que cante ronco. No, los que no han estado en el campo, imagínense, la hermana Gloria algún día estuvo en el campo. No, usted siempre ha sido en la ciudad, ¿cierto? ¿Conoce un gallo que cante claro? ¿Y la hermana Katy? ¿Y un gallo que cante ronco, hermana Teresa, lo conoce? ¿Lo ha escuchado? ¿Quién ha escuchado un gallo que cante ronco? ¿Cómo es? Ah, eso quería. Ahí lo hizo. Muy bien. Se salvó la hermana Gloria del gallo que canta claro, pero bueno. Mira, amados hermanos, eso solamente es ahí un momento de gracia para que no se vayan a dormir. Esto es maravilloso y así se concluye este hermoso tema. Nosotros somos los de la fe, diga, somos los de la fe, y el justo por la fe vivirá. Eso, y tenga ese lema en su mente, usted no es de allá, no es de acá, usted es de los de la fe de Jesús y por ella es justificado y por ella veremos la gloria de Dios y por ella fueron pasados por alto nuestros pecados pasados gracias a la propiciación que es Cristo mismo llevando su sangre ante Dios para que tengamos el perdón de nuestros pecados. Cierre. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Sí o no? ¿No es también Dios de los gentiles? ¿Sí o no? Sí lo es. Ciertamente también lo es. O sea, es Dios de los gentiles. O sea, de los que no somos judíos. Él es nuestro Dios. Nadie venga a decirte que tienes que ser judío para que seas hijo de Dios. Aquí dice que es Dios de ellos y también de nosotros. No tenemos que ir a guardar ninguna ley para ser hijos de Dios. ¿Queda claro? Así que cuando alguien le venga a decir, no, es que mire que la ley, diga, un momento, haga favor y respete. Usted tiene derecho en la ley, yo tengo derecho en la fe. Y Él es Dios de ustedes por la ley, Él es Dios de nosotros por la fe. Así lo dice la Biblia. Y punto. Amén. Ahora, porque Dios es uno, ¿cuántos están de acuerdo? Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, a ambos. Esta es nuestra cultura. Esta es nuestra raza. Esta es nuestra cultura. Y en esta cultura de nosotros, y en esta raza de nosotros, que no somos hebreos, Dios abrió el camino para que por la fe gocemos del mismo privilegio de los que tienen que guardar toda la ley. No tenemos, escuche, que ser como ellos para ser hijos de Dios. Y muchos, porque no son como ellos, que viven llenos de rituales, se sienten inmundos, se sienten que como que no llenan los requisitos y quieren hacer algo de sacrificio, algo de obras para encajar. Aquí dice que aquí para nosotros es fe sin obras. Y ellos requieren fe y obra, pero nosotros fe sin las obras de la ley. Así que por eso se dice que esto es un regalo. Y así está de fácil. Si quieres hacer algo de sacrificio, venga, ayune aquí 40 días, haga vigilia venteadas, haga un poco de cosas que son buenas. Si quiere hacerlo, hágalo porque jamás será malo. Pero no crea que por eso será justificado y que por eso verá la gloria de Dios. Es por la fe. Lo hemos estudiado hoy. Sí, pastor, pero es bueno ayunar. Pues haga sus cuantos ayunos, 40 días.
Pero no vaya a decir que por esos ayunos usted va a estar por encima de los otros. Porque esto que hemos predicado se alcanza es por la fe, no por obra que hagamos, es por fe. Se alegró la carne, entonces no ayuno. Hay que ayunar. Hay que ayunar, pero hay que poner las cosas en el marco que deben estar. Lo que no depende de una cosa no tenemos por qué sujetarlo a la otra. Todo en su lugar, todo en su espacio y todo en su momento. Les invito a ponerse sobre sus pies, pero con un aplauso ahí en las manos, ¿no? Para la gloria de Dios. Y damos gracias por la enseñanza de hoy.